El eco metálico de las gotas cayendo desde el techo oxidado era el único sonido constante. Lírien permanecía suspendida por las muñecas, colgando de una viga en la parte más oscura del calabozo. La gravedad reducida hacía que su cuerpo no pesara lo suficiente para dislocarle los hombros, pero el dolor era constante, brutal, humillante. Su respiración era agitada, jadeante. Había perdido la noción del tiempo desde hacía días. La celda no tenía ventanas. Solo una franja tenue de luz roja que parpadeaba en la esquina más lejana, una advertencia perpetua de vigilancia. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían, los tentáculos mentales, las ondas sónicas que perforaban sus pensamientos, los químicos que ardían bajo su piel. Todo lo que los Dravok sabían sobre la tortura psíquica, lo habían puesto en práctica con ella. Cada noche, su resistencia mental se tambaleaba, pero jamás caía. Cada vez que la interrogaron, solo escupió sangre y silencio. No sabía por qué aún estaba viva. Había sido comandante de la Guardia Real en la fortaleza de Iskir, uno de los últimos bastiones libres del sector periférico. Una trampa diplomática la había conducido a bordo de una nave aliada, que nunca había tenido intención de regresar. Cuando despertó, estaba encadenada. Y desde entonces, cada segundo fue una guerra contra su propia mente. Hasta esa noche, un estruendo profundo sacudió el subsuelo. No fue una explosión común. La estructura misma pareció gemir. Luego vinieron las alarmas. Una tras otra, como un grito de pánico colectivo. Lírien entreabrió los ojos. Escuchó pasos apresurados, gritos cortos, órdenes desordenadas por los comunicadores. El guardia que solía inyectarle suero paralizante no apareció. Otro sonido reverberó por los pasillos, diferente a todo lo anterior, una carcajada. Una carcajada humana. La puerta se abrió sin aviso. Una sombra se recortó en el umbral, con humo y chispas detrás de él. Un hombre, cubierto de hollín, con una quemadura en el cuello, y ojos que ardían como brasas. No llevaba armadura, ni emblema oficial. Solo una chaqueta de combate rota, una escopeta en una mano, y un cuchillo sangriento en la otra. Sus ojos se fijaron en ella. No con lástima. No con sorpresa. Con reconocimiento. Lírien, dijo, como si ese nombre significara el universo entero. Ella apenas pudo responder. Le costaba enfocar. No entendía por qué un humano estaba ahí. Y menos uno que no mostraba miedo. ¿Quién eres? Logró articular con voz ronca, más una exhalación que una pregunta. El hombre avanzó. Con una llave extraída de su cinturón, liberó los grilletes. El peso de su cuerpo cayó sobre él, y la sostuvo con naturalidad, sin esfuerzo, con una delicadeza que rompió algo en ella por dentro. Un instinto de protección tan crudo y genuino que dolía más que cualquier tortura previa. Me llamo Esteban, murmuró cerca de su oído mientras la acomodaba en sus brazos. No tenemos tiempo. Tienes que confiar en mí. Ella se estremeció al oír su nombre. Sonaba humano. Dolorosamente humano. ¿Cómo sabes mi nombre? Preguntó, sin encontrar la fuerza para resistirse. Porque llevo buscándote desde que desapareciste. Porque no todo el mundo en esta galaxia te ha dado por muerta. Él caminó con decisión, cargándola como si su cuerpo herido no fuera más que una extensión natural de su misión. El metal bajo sus pies estaba caliente, vibrando por las explosiones. El olor a plasma quemado llenaba los pasillos. ¿Quién te envió? Susurró ella, incapaz de aceptar una salvación que no venía acompañada de condiciones. Esteban apretó los labios. Pareció dudar, pero no por miedo, sino porque no quería distraerse con explicaciones inútiles. No me enviaron. Vine porque quise. Ella sintió un nudo profundo en el pecho. Durante una semana entera, los Dravok la despojaron de su identidad, de su orgullo, de su cuerpo, pero no de su voluntad. Y sin embargo, lo único que logró quebrar su férreo control fue esa frase. Un humano. Solo. Arriesgándolo todo. No porque se lo ordenaron. No por dinero. No por política. Por ella. Esteban se detuvo en un cruce de túneles. Se volvió, con ella aún en sus brazos, y disparó a quemarropa contra un Dravok que emergía del humo. Su puntería era instintiva. Lírien se aferró a su chaqueta, sin pensar. Ya no tenía fuerzas ni para resistirse ni para entender. Solo para sentir. Cuando llegaron a la plataforma de extracción, el cielo nocturno del planeta rompía en fuego cruzado. Una pequeña nave plateada, marcada con símbolos ilegales y motores modificados, los esperaba encendida y lista para partir.
Esteban activó el acceso con un código. Subió con ella sin dudarlo. La colocó sobre un colchón médico improvisado y arrancó los controles mientras los sensores detectaban enemigos aproximándose desde el sur. La nave se elevó como una chispa entre las ruinas. Dentro, Lirien miró a Esteban con los ojos vidriosos, apenas aferrada a la conciencia. La visión de la libertad, de un cielo sin barrotes, se volvió insoportable. ¿Por qué me salvaste?, murmuró. No soy tu gente. No soy tu causa. Esteban no respondió de inmediato. Solo se sentó frente a ella, limpiando con cuidado la sangre seca de su mejilla. Porque a veces no necesitas una causa. Solo necesitas saber que alguien merece vivir. Y tú mereces mucho más que una celda fría y días de tortura. Ella cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñó con gritos ni látigos mentales. Soñó con un humano llamado Esteban. Y con la manera en que la sostuvo como si valiera todo. El motor de la nave zumbaba como una canción de fondo lejana, un susurro constante que envolvía a Lirien en un entumecimiento extraño. No era sueño. No era delirio. Era un limbo entre el dolor que aún palpitaba en su carne y la incredulidad de estar fuera de aquella celda. Sus músculos, acostumbrados al castigo, temblaban por la falta de movimiento. Su garganta estaba seca, pero su mente comenzaba a despejarse. Esteban se movía frente a los controles, la espalda tensa, los brazos firmes. Cada maniobra de evasión era precisa, casi instintiva. El hombre sabía pilotar como si hubiera nacido entre casas estelares. A veces murmuraba para sí, revisando coordenadas y sensores, pero nunca perdía de vista a Lirien. Cada pocos segundos, giraba la cabeza para asegurarse de que seguía respirando. Ella no entendía por qué le importaba tanto. La cápsula médica donde yacía era rudimentaria, apenas lo suficiente para estabilizarla, pero el calor de una manta térmica sobre su cuerpo era un lujo que no recordaba haber sentido en años. No desde antes de la guerra. No desde que fue enviada a defender los últimos baluartes de su pueblo, sin tiempo para querer, ni para ser querida. ¿Cuál es tu plan?, preguntó finalmente, con la voz ronca pero firme. Era la voz de una guerrera que quería respuestas, incluso desde la debilidad. Esteban giró el rostro, sorprendido de oírla hablar tan claro. Llegar a Karel antes de que los Dravok envíen un caza de recuperación, dijo sin rodeos. Tengo un contacto allí. No nos pueden seguir más allá del campo de niebla orbital. ¿Karel? Esa luna es un cementerio de naves olvidadas. Precisamente por eso, respondió, levantando una ceja. Nadie buscaría a una princesa de guerra en medio de un campo lleno de chatarra radioactiva. Ella lo miró con desconfianza. ¿Quién eres tú realmente, Esteban? No eres solo un piloto. No lo soy. Pero tampoco soy un soldado. Solo soy alguien que no cree en dejar morir a los que se niegan a rendirse. Lirien cerró los ojos por un momento. La frase le llegó como una caricia. No estaba segura de cómo responder a alguien así. Era más fácil tratar con enemigos que con humanos que decían cosas que podían doler. Él se acercó. Se sentó junto a la cápsula, con un paño húmedo entre los dedos. Lentamente, empezó a limpiarle el rostro. No como un enfermero, ni como un médico. Lo hizo con cuidado, con respeto, como si cada marca sobre su piel significara algo que debía honrarse antes de intentar borrarlo. No tienes por qué hacerlo, susurró ella. No soy débil. Lo sé, contestó sin vacilar. Pero nadie es tan fuerte como para cargar con todo sola. Ni siquiera tú. Hubo un silencio tenso, cálido. Lirien no se apartó. No lo detuvo. Sus ojos se encontraron, y algo invisible pasó entre ellos. No fue atracción inmediata, ni amor desbocado. Fue algo más íntimo. La sensación de que entre dos almas marcadas por la guerra podía existir un espacio pequeño, un refugio donde no hiciera falta fingir fuerza. Esteban retiró la manta lo justo para inspeccionar una de sus heridas en el costado. Lirien se estremeció, pero no por dolor. Su piel ardía bajo sus dedos. Había pasado tanto tiempo siendo tratada como un experimento que el simple acto de ser tocada con respeto la hacía temblar por dentro. ¿Los Dravok te? Empezó a decir él, pero se detuvo. No quiso pronunciar la palabra. Ella negó con la cabeza, con los ojos cerrados. No llegaron tan lejos. Pero lo intentaron. Varias veces. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Esteban apretó los labios, como si algo en él quisiera explotar de furia. Pero no dijo nada.
Solo volvió a colocar la manta con delicadeza, y se levantó. Descansa. Estamos a menos de 1 hora de Karel. Ella lo detuvo tomándole la muñeca. Gracias, dijo, y esa sola palabra le dolió más que todos los latigazos mentales que había recibido. Esteban se volvió hacia ella. Su mirada no era heroica. No era grandiosa. Era humana. Simple. Fuerte. Real. No me des las gracias todavía, dijo. Esto apenas empieza. Y antes de alejarse, deslizó su mano entre los dedos de Lírien, solo por un segundo. Fue un gesto casi accidental. Pero ese contacto breve, ese roce sincero, quebró algo dentro de ella. Algo que ni siquiera las torturas habían conseguido destruir, su coraza emocional. Cuando él volvió a sentarse frente a los controles, Lírien cerró los ojos. No porque necesitara dormir, sino porque por primera vez desde que fue capturada, deseaba vivir. Y ya no por deber, sino por él. El refugio improvisado estaba enterrado entre los restos oxidados de una fragata olvidada, a medio hundirse en las arenas azules de Karel. La luna estaba muerta hacía siglos, pero su atmósfera tenue todavía sostenía vida en forma de hongos térmicos, placas solares rescatadas, y silencios que envolvían el alma. Entre los desechos de guerra, Esteban encontró lo suficiente para activar un sistema médico básico y sellar la entrada con un escudo de camuflaje electromagnético. Nadie los encontraría ahí, al menos por unas horas. Lírien despertó lentamente sobre una colchoneta térmica. Las vendas adherentes cubrían gran parte de su torso, y la fiebre bajaba poco a poco. Su respiración aún era inestable, pero no por el dolor. Era por la presencia que sentía a su lado. Esteban, con el rostro manchado de aceite y la camiseta sin mangas empapada en sudor, le revisaba las constantes en silencio. Sus manos eran grandes, seguras, curtidas. No temblaban. Y sin embargo, cada vez que su piel rozaba la de ella, su cuerpo reaccionaba de manera impredecible. Sentía calor donde antes había entumecimiento. Y eso la confundía más que cualquier interrogatorio mental. ¿Qué estás haciendo?, murmuró sin abrir los ojos. Esteban se sobresaltó levemente. Tomándote la temperatura, respondió con calma. Llevas horas sudando frío. Te inyecté un estabilizador metabólico, pero estás reaccionando lento. Ella abrió los ojos con esfuerzo. La tenue luz del refugio lo bañaba en tonos ámbar. En ese instante, no parecía un soldado ni un mercenario. Parecía alguien que había llegado demasiado lejos solo por ella. Y eso, una vez más, le dolía más que las heridas. Estoy acostumbrada a sobrevivir, susurró. Sobrevivir no es lo mismo que sanar. Lírien se incorporó, con el cuerpo tembloroso. Esteban se apresuró a sostenerla por la espalda, pero ella lo apartó con suavidad. Quería hacerlo sola. No por orgullo, sino porque temía lo que pasaba cada vez que él la tocaba. Su piel reaccionaba. Su respiración se agitaba. Y eso era nuevo. Incómodamente nuevo. ¿Siempre hablas así con las mujeres que salvas?, preguntó, intentando sonar sarcástica. Solo con las que podrían matarme con una mano, dijo él, sin perder la sonrisa. El aire entre ellos cambió. Algo invisible, sutil, pero intenso. Dime la verdad, dijo Lírien, con la mirada fija en él. ¿Qué quieres de mí? Esteban la miró fijamente. No retrocedió. No desvió la vista. Caminó hacia ella y se agachó a su altura. Su voz fue baja, profunda, cargada de una honestidad brutal. Quiero verte caminar otra vez sin arrastrar dolor. Quiero oír tu risa. Quiero verte luchar como antes. Quiero que vuelvas a ser libre. Eso es lo que quiero. Lírien sintió como algo vibraba en su interior. Una presión entre el pecho y la garganta que no sabía cómo liberar. Sus ojos se humedecieron, pero lo disimuló con un respiro largo. No sabes en lo que te has metido, dijo, mirando al suelo. No me importa. El silencio se volvió espeso. Esteban se levantó, se alejó unos pasos, pero no rompió el contacto visual. ¿Tienes hambre? No. No por comida. La respuesta le salió más rápida de lo que esperaba. Y cuando se dio cuenta del doble sentido, ya era tarde. Esteban se detuvo en seco. La miró con una expresión ambigua, mitad sorpresa, mitad deseo contenido. Lírien apartó la vista, avergonzada de lo que su cuerpo comenzaba a gritar más fuerte que su mente. No estaba enamorada. Pero su piel sí. Su instinto de guerrera, de mujer, de sobreviviente, respondía a él con una necesidad inesperada. Y él, al parecer,
Lo sentía también. Ven aquí, dijo ella en voz baja. Esteban dudó por primera vez. Pero luego dio 2 pasos. Se arrodilló frente a ella. No quiero hacer nada que tú no. Calla. Lirian extendió la mano y tocó su rostro con los dedos aún temblorosos. La piel de Esteban estaba caliente. Viva. Palpitante. Ella le rodeó la nuca con el brazo izquierdo y lo atrajo hacia sí. No fue un beso de película, ni suave. Fue una colisión. Un choque de cuerpos marcados, de almas con cicatrices que no sabían hablar de amor pero sí sabían arder. Sus bocas se buscaron con hambre. El beso fue torpe al principio, cargado de desesperación contenida. Pero luego fue más profundo. Más sincero. Esteban rodeó su cintura con un brazo, temiendo lastimarla, pero Lirian lo empujó encima de ella con decisión. No me trates como si fuera de cristal, susurró entre jadeos. Estoy viva. Estoy aquí. Y ahora te quiero sentir. No hubo promesas. No hubo confesiones. Solo el lenguaje crudo y real del deseo compartido, de las heridas que se curaban con piel, con aliento, con la entrega que nace cuando no queda nada más que el instinto de seguir respirando junto a alguien. Horas después, cuando el silencio regresó al refugio y las sombras se alargaban con el paso del tiempo, Lirian se recostó contra el pecho de Esteban. Sus cuerpos entrelazados aún temblaban, no por debilidad, sino por la intensidad de lo que habían compartido. Ahora sí estoy hambrienta, murmuró con una sonrisa que apenas nacía. Esteban acarició su espalda con ternura. Te haré algo caliente. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que no vas a rendirte. No ahora. No después de todo lo que has superado. Ella asintió. Por primera vez, no para él. No para la guerra. No para el deber. Lo hizo por sí misma. Y porque, sin entender cómo, él se había convertido en su primera razón para vivir de nuevo. La calma no dura en una luna como Carel. Ni siquiera cuando el silencio lo cubre todo con una falsa sensación de tregua. El refugio improvisado, escondido entre los restos de una nave antigua, parecía protegerlos de un universo que había olvidado la piedad. Pero incluso entre las sombras del metal oxidado, la muerte sabía encontrar a los que huían de ella. Esteban lo sintió primero. No fue un ruido. Fue un cambio en el aire. Una pulsación diferente en la atmósfera, como si algo pesado estuviera entrando en su radio de percepción. Se incorporó desde el camastro donde Lirian dormía, con el cuerpo aún envuelto en la sábana térmica, la respiración tranquila, los labios entreabiertos. Por un instante dudó en despertarla. Quería que descansara. Quería que ese pequeño instante de paz no se rompiera. Pero no había tiempo. Se acercó a la consola portátil y activó los sensores de proximidad. Su pecho se apretó al ver las señales en la pantalla. 2 naves. Rastro de impulso Dravok. Una pequeña para reconocimiento. Una más pesada. De combate. No habían venido por casualidad. Esteban no maldijo. No tembló. Solo respiró hondo y giró la cabeza hacia ella. Lirian. La guerrera despertó al oír su voz. Bastó una palabra para que sus reflejos afloraran. Se sentó al instante, sin necesidad de preguntas. Sabía lo que ese tono significaba. Su mirada se cruzó con la de él. Ya no había calor. Solo el acero templado de 2 sobrevivientes listos para pelear. ¿Dónde están? A menos de 3 minutos. Vienen directo a nosotros. Lirian se levantó, aún con heridas recientes, pero su cuerpo ya no temblaba como antes. Estaba en su elemento. Estaba de vuelta. Su cabello suelto caía sobre los hombros desnudos, y Esteban le lanzó la parte superior de su armadura sin decir nada. Ella se la colocó sin necesidad de ayuda. Mientras se ajustaba las protecciones, su rostro se endurecía. ¿Puedes pilotar la nave de nuevo? No sin llamar la atención. Si levantamos vuelo ahora, nos dispararán antes de salir de la atmósfera. Lirian tomó su viejo cuchillo de combate. El filo estaba mellado. Las runas de su pueblo aún visibles en la empuñadura. Lo besó con una reverencia casi espiritual. Luego miró a Esteban. Entonces no huimos. Él sonrió. Era la misma sonrisa de cuando la cargó entre explosiones. Jamás planeé hacerlo. Ambos salieron por el túnel lateral del refugio, moviéndose entre chatarra caliente y estructuras oxidadas. El paisaje era un cementerio de guerra. Pero para 2 luchadores como ellos, era terreno sagrado. Una trampa perfecta si se usaba con inteligencia. Esteban le tendió un comunicador de corto alcance. Ella lo colocó detrás de la oreja,
activándolo con un leve toque. ¿Estás conmigo?, preguntó él, buscando confirmación. Siempre, respondió ella sin dudar. El primer disparo sacudió el cielo cuando la nave enemiga desplegó su escuadra. 6 figuras blindadas descendieron con propulsores individuales, disparando a los restos metálicos a ciegas, sin saber que la muerte ya los esperaba. Lírien fue la primera en moverse. Se deslizaba como un espectro entre vigas y placas, su cuerpo aún dolorido, pero imparable. Cuando el primer enemigo pasó junto a su posición, lo degolló en silencio con un giro limpio del cuchillo. La sangre oscura del Dravok salpicó la arena. Esteban, desde la otra dirección, apuntó con precisión quirúrgica. Su rifle solo tenía 5 cargas. Cada disparo debía contar. Derribó a uno con un disparo entre placas, luego otro en la articulación de la pierna. Cuando el tercero giró para atacarlo, una granada improvisada lo lanzó por los aires en llamas. El fuego cruzado se intensificó. Uno de los enemigos logró avistar a Lírien y disparó sin piedad. Ella rodó hacia un costado, pero una esquirla de energía le alcanzó el muslo. Cayó sobre una plancha de metal caliente, mordiendo el labio para no gritar. Esteban la vio caer. Su pecho estalló de furia. Corrió hacia ella con un rugido que no era humano. Atravesó el campo abierto bajo fuego y disparó sin detenerse, cubriéndola con su cuerpo. ¿Estás bien? Me rozó, nada grave, jadeó ella. Tú, ileso. Por ahora. La ayudó a levantarse y se cubrieron detrás de una torreta caída. 2 enemigos seguían de pie. Los más pesados. Equipados con armaduras tácticas que repelían disparos ligeros. Lírien lo sabía. No podían vencerlos con distancia. Tengo que acercarme, dijo ella. Te cubriré. No. Me cubrirás después. Ella lo miró a los ojos. Fue un instante. Un puente invisible entre ellos. No hagas nada estúpido. Solo lo justo para impresionarte. Y antes de que él pudiera protestar, Lírien corrió hacia el frente. Se lanzó como un rayo, esquivando fuego enemigo, rodando por el suelo, gritando un nombre de guerra olvidado que resonó como un trueno entre las ruinas. Los enemigos reaccionaron, pero tarde. La primera hoja atravesó una rendija en la armadura del más cercano. El segundo trató de girarse, pero Lírien ya estaba sobre él. Lo derribó de espaldas con una llave brutal, y lo remató con un impacto directo en la base del cuello. Esteban llegó segundos después. Su rifle apuntó al último combatiente que aún se retorcía en el suelo. Silencio. Humo. Lírien, de rodillas, sangrando, jadeando, con la ropa quemada y la mirada encendida, lo miró. Esteban bajó el arma. Se acercó y la abrazó sin decir nada. Ambos sabían que no era el final. Solo un respiro antes de la próxima tormenta. Pero en ese respiro, en ese instante de tierra quemada y fuego disipado, sus corazones latían juntos. Ya no como un humano y una alienígena, sino como 2 guerreros que habían elegido sobrevivirse el uno al otro. El cuerpo de Lírien temblaba por la adrenalina, por la herida del muslo, por el cansancio acumulado que ni siquiera el deseo de venganza podía ahogar. Sentía el olor a plasma en el cabello, el sabor a sangre entre los dientes y el ardor constante en cada extremidad. Su piel estaba cubierta de ceniza, sudor y polvo metálico. Pero aún así, lo primero que hizo al recuperar el aliento fue buscar a Esteban con la mirada. Él estaba junto a ella, vigilante, con el rifle aún colgado al pecho. Su rostro endurecido no era de un héroe, sino de un hombre agotado, consciente de que habían ganado por poco y que la muerte había pasado rozándolos. Pero cuando la miró, su expresión cambió. Se agachó, apartó un mechón de cabello húmedo de su frente y la sostuvo como si aún pudiera romperse en 1000 pedazos. «Déjame verte», murmuró, tocando con delicadeza la herida del muslo. Lírien apretó los dientes cuando él retiró parte de la armadura manchada de sangre. La quemadura de energía no era profunda, pero sí sucia. Necesitaba atención inmediata. Ella intentó incorporarse, pero Esteban la detuvo con una mano firme. «Ya peleaste. Ahora me toca cuidarte. No soy una carga», espetó ella, aunque su voz se quebró al final. «Nunca lo fuiste. Pero incluso una llama necesita que alguien la proteja del viento de vez en cuando». Sus palabras no eran solo poéticas. Eran reales. Un reconocimiento silencioso de que, a pesar de todo, ella seguía siendo fuerte, pero también humana. O al menos, algo muy cercano a lo que los humanos entienden por eso. La cargó en brazos con un movimiento rápido, como si su peso no significara nada. Lírien lo permitió,
cerrando los ojos mientras se dejaba envolver por ese calor que tanto la desconcertaba. No era debilidad. Era rendición momentánea. Un descanso dentro de la guerra que aún rugía afuera. Regresaron al refugio a través del mismo túnel lateral. El metal resonaba bajo sus pasos. El campo de batalla, ahora en silencio, ardía lentamente bajo la luz opaca de Karel. Detrás de ellos, el humo subía hacia las estrellas, ocultando por unos minutos lo que habían dejado atrás. Una vez dentro, Esteban cerró el acceso con una palanca oxidada. Luego colocó a Lírien sobre la camilla improvisada, sus manos firmes pero cuidadosas. Ella lo observaba en silencio, sin apartar los ojos de su rostro. Le parecía extraño cómo podía verlo con tanta claridad después de todo. Después de la tortura, la sangre, las muertes. Esteban preparó el kit médico. Extrajo un gel reparador y una jeringa con inhibidor neural. Al ver la aguja, Lírien frunció el ceño. No lo necesito. Lo necesitas. No porque seas débil, sino porque quiero que el dolor no te robe más de lo que ya te han quitado. Ella no respondió. Cerró los ojos y respiró hondo cuando la aguja entró. Esteban aplicó el gel con dedos firmes. La quemadura silbó al contacto, pero poco a poco, el ardor desapareció. Cuando terminó, no se alejó. Se quedó allí, sentado junto a ella. Los dos estaban cubiertos de heridas, polvo y un silencio espeso. Afuera la tormenta de fuego se había apagado, pero adentro, dentro de ellos, algo apenas comenzaba a encenderse. No pensé que llegaría viva a esta noche, dijo Lírien finalmente. Yo tampoco. Pero si lo hiciste, no fue por suerte. Fue por ti, dijo ella, sin poder evitarlo. Esteban se tensó. Se le notó en el gesto de sus labios, en la forma en que bajó la mirada por un segundo. No lo digas como si yo fuera un milagro. Solo soy un tipo con muchas cicatrices y pocos planes a largo plazo. Eres el primero que me ve como algo más que un arma, dijo ella, casi en un susurro. Él alzó la cabeza. Se miraron. Y entonces, sin que hiciera falta ninguna palabra, Lírien lo atrajo hacia sí. No con fuerza. No con deseo carnal. Con necesidad. Con una urgencia suave. Sus dedos tocaron el borde de su camiseta desgarrada, y él no se resistió. Se recostó junto a ella, sobre el borde de la colchoneta, compartiendo calor, silencio y ese vacío que solo se llena con alguien que ha sangrado a tu lado. Lírien apoyó la cabeza en su pecho. Escuchó los latidos de Esteban como quien escucha una promesa que nadie dijo en voz alta. Sus cuerpos no buscaron sexo esa vez, sino consuelo. El tipo de unión que ocurre cuando todo afuera ha sido arrasado y uno solo quiere sentir que aún tiene un lugar donde quedarse. Él deslizó una mano por su espalda, recorriendo las cicatrices, como si cada una mereciera ser recordada. Lírien no se tensó. Se dejó tocar. Se dejó respirar. No puedo prometerte que esto durará, dijo él, con voz baja. Pero esta noche, estoy contigo. Completamente. Ella alzó la cabeza. Lo miró fijamente. Luego asintió. Esta noche, también estoy contigo. Completamente. Y se abrazaron como dos sobrevivientes que no querían perder lo único que habían ganado, el uno al otro. Fuera del refugio, la noche sobre Karel se volvía más fría. Pero dentro, donde el dolor se había compartido y el miedo transformado en conexión, no hacía falta fuego. Porque ellos dos ya ardían. El amanecer sobre Karel no traía luz dorada ni cantos de aves, pero traía silencio. Un silencio pesado, expectante, como si el universo contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Desde lo alto del refugio, Esteban observaba el horizonte a través de los prismáticos térmicos. No era paranoia. Era certeza. Una nave más, anunció en voz baja, apenas moviendo los labios. Clase crucero. Código Dravok. No es patrulla. Es un transporte de mando. Lírien, ya vestida con su armadura casi destrozada pero aún funcional, se acercó a su lado. Sus movimientos eran firmes, sin vacilaciones. La herida del muslo seguía allí, pero ya no la controlaba. Su cuerpo volvía a obedecerle. No vienen a buscarme, dijo, con la mirada fija en el cielo. Vienen a eliminar evidencia. Todo lo que quedamos aquí. Incluyéndonos. ¿Qué tan grande es la nave? Demasiado para enfrentarnos cara a cara. Pero lo suficientemente lenta como para necesitar que las tropas bajen a terminar el trabajo. Eso nos da una ventaja. Lírien asintió. Sabía que estaban en el borde de lo imposible. Pero el miedo no tenía espacio entre ellos.
No después de todo lo que habían enfrentado. Lo que tenían ahora no era desesperación. Era decisión. Pasaron la última hora reforzando los límites del refugio con campos de interferencia, minas antiguas, fragmentos activados de armamento olvidado. Un cementerio podía volverse una fortaleza si lo defendías con la furia de alguien que no pensaba morir. Y ellos no pensaban morir. Cuando las naves pequeñas descendieron como enjambres, y las tropas Dravok tocaron el suelo con sus armaduras pulidas, algo distinto sucedió. No hubo pánico. No hubo dudas. Solo dos figuras esperándolos entre los restos de una fragata rota. Una mujer alienígena, con la mirada en llamas. Un humano cubierto de polvo y cicatrices. Dos corazones latiendo como un solo tambor de guerra. Los primeros disparos se cruzaron en el aire como saludos entre enemigos que se conocen demasiado bien. Esteban giraba como una sombra entre ruinas, apuntando y disparando sin fallar una sola vez. Sus movimientos eran rápidos, su mente clara. Lírien, por su parte, se convirtió en una danza de muerte. Su cuchillo cortaba como si deseara venganza por cada lágrima, cada tormento, cada voz que la Dravok había intentado apagar. Cayeron uno tras otro. Pero no bastaba. Cuando el escuadrón pesado entró en el campo central, supieron que llegaba el momento de decidir. No era una batalla de resistencia. Era una declaración. El final. Esteban se volvió hacia Lírien. Estaban cubiertos de sangre ajena, humo y restos de metralla. Respiraban con dificultad. Pero aún estaban en pie. Tenemos que hacerlos retroceder. Solo un momento. Lo suficiente. ¿Para qué? Él apuntó con el mentón hacia un panel oculto entre la chatarra. Hay un núcleo de impulso enterrado ahí. Si lo sobrecargamos, el pulso podría inutilizar sus comunicaciones y su escudo terrestre. Y con eso, la nave de arriba se verá forzada a retirarse. ¿Y tú sabes cómo hacer eso sin volarnos con ellos? Lo averiguaré en el camino. Ella lo miró como si lo viera por primera vez. Y luego, sin decir nada, se lanzó con él hacia la última línea de defensa. No hubo estrategia. Solo fuego. Solo rabia. Solo la voluntad pura de proteger lo que habían construido juntos. Los Dravok no sabían que los golpeó, porque no esperaban que dos seres, tan distintos, pelearan como si hubieran nacido del mismo aliento. Cuando el núcleo finalmente explotó con un chorro de energía azul que partió el campo de batalla en dos, el pulso expandió su eco hacia el cielo. La nave Dravok quedó paralizada, sus sistemas anulados por la descarga. Una retirada inmediata fue ordenada. Y en el suelo, solo quedó silencio. Después del estruendo, del humo, del grito final, Lírien cayó de rodillas. Esteban corrió hacia ella. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Sangraba del brazo, pero estaba consciente. Sus ojos se encontraron. Lo hiciste, dijo ella con una sonrisa débil. Lo hicimos, respondió él. Ella lo atrajo hacia sí, y esta vez no hubo urgencia, ni furia, ni miedo. Solo labios que se encontraban sabiendo que el mañana existía. Que lo que habían salvado no era solo la vida. Era la posibilidad de una vida compartida. Días después, en los niveles bajos de la estación Karel 9, camuflados como simples refugiados, Lírien y Esteban caminaban entre comerciantes, chatarra y música galáctica. Ella llevaba una capa oscura y una pulsera de camuflaje. Él, una sonrisa que no se había quitado desde que se besaron bajo las cenizas. ¿Y ahora qué? Preguntó ella mientras compartían una bebida dulce en un rincón poco iluminado. Ahora buscamos un lugar. No uno para escondernos. Uno para empezar. ¿Y crees que podamos empezar algo tú y yo, después de todo esto? Esteban la miró. Su mirada no tenía dudas. No lo creo. Lo quiero. Lírien se quedó en silencio. Luego asintió. Entonces busquemos ese lugar. Y mientras se perdían entre la multitud, nadie imaginaba que aquella pareja que caminaba de la mano había sobrevivido a la peor prisión del universo, al fuego enemigo, a la muerte misma. Y que lo habían hecho no por gloria, sino por amor.